Pero mirá, oficializó Axel Kicillof mediante decreto 10/2026 del 22 de enero. Nuevito, reelegido. Ahí está oficializado, Marcelo. Hola, buen día Julio, ¿cómo va? Buen día a tu audiencia. Sí, sí, y el acto de asunción es el 6 de enero, así que ese día se constituye el nuevo Consejo General de Educación de la provincia. Sí, me senté con Axel y me dijo, ¿qué te parece? Yo le dije, métele para adelante. Muy bien, te agradezco el empujoncito. ¿Cuántos años tenés ya en el lugar? 19 años y medio. O sea, primera vez fue por lo que era la vieja ley, que era por voto en cada una de las escuelas, y después asamblea distrital. Ahí yo fui elegido por Bransen. Y pasamos los 135 distritos a una instancia provincial y fue Bransen, o sea que estaba mi nombre elegido entre los 8 que se eligieron de los 135, y de esos después 4 elige el Ejecutivo y manda a la Cámara de Diputados para ser votado. Nada de nada de mis preguntas tiene maldad, pero sí tiene dudas, interés en saber. ¿No hay nadie que te pueda suplantar? Es decir, ¿cómo es que siempre recae con vos el tema? Porque estás en representación del sector gremial. Docente, sí, claro. No, sí, te lo explico. Hay quien puede reemplazar, porque si se llama elecciones, te decía la primera parte, luego ya hubo una nueva ley de educación y se llamó elecciones docentes. Y ahí nosotros se fueron en 3 listas y en ese momento fue la elección con más del 52%, y de hecho y no se volvió a llamar elección hasta nueva elección, no se reemplaza los cargos docentes. Sí hay un caso particular que justamente es ahora que se reemplaza, que es el de uno de los representantes docentes, que es Néstor Caraza, que él presentó la renuncia y asumió, ahora con este nuevo decreto, y la votación de diputados, asumió el reemplazo, que era quien estaba suplente en la lista, que es una docente de Mar del Plata, Graciela Ramundo, que ella reemplaza a Néstor Caraza. La única forma que yo tuviera de ser reemplazado es renunciando, o por enjuiciamiento político de la Cámara de Diputados. No hay otra forma de reemplazo. Bien. Y cuando se llama elecciones, nuevamente iré en una lista o no iré, o sea, y ahí será el reemplazo. Pero hasta tanto, habemos 2 docentes, una compañera docente de la PRIDA, que es Graciela Veneciano, con quien adentramos en aquel momento, así que venimos cumpliendo el récord como consejeros generales en cuanto tiempo, y luego el resto se reemplazó uno ahora, bien, pero ya es con la segunda elección. Está bien, bien. Así entonces, que bueno. Quiere decir que hay, pero los mecanismos te llevan a esto. Está bien, perfecto. Sí, hay mecanismos. ¿Sabés cuál es el tema? Yo lo planteo y después lo vamos a charlar con Guillermo también, que te va a hacer algunas preguntas, por cierto. Es la falta de inscripción cada vez menor en los años escolares, ya sea preescolar, primario y así sucesivamente, que se está produciendo por falta de matrícula. Así es. Nosotros venimos teniendo a nivel país una baja en la natalidad. Esto es una cuestión mundial, pero en la Argentina, si nosotros vemos los datos, se empiezan a profundizar del 2018 a esta parte. Entre el 2018 y el 2022, con la pandemia entre medio, tuvimos la tasa de natalidad más baja de la historia en la Argentina. Y en particular, si vamos a lo último, en el 2025, con respecto al 2024, hubo aproximadamente un 9 y pico, casi un 10% menos de nacimientos en la Argentina. Esto, por supuesto, que tiene el efecto en la escuela, porque si no hay nacimientos, se va reduciendo la matrícula. Esto lo empezamos a notar más fuertemente en el nivel inicial, o sea, en jardín.
Pero ya en 2024 y en particular en 2025 fue muy importante la disminución en el ingreso a lo que es el primer año o el primer grado de la primaria. Ujú. Con lo cual, a hoy estamos con números que preocupan. De hecho, es un tema de agenda de la provincia, es un tema inclusive de discusión con los gremios. De hecho, en la última paritaria, porque a veces se cree que la paritaria es solamente el tema salarial, este fue uno de los temas muy preocupantes, la baja natalidad y la disminución de matrícula, porque esto implica pensar otras formas de organizar la escuela, sobre todo en el nivel inicial. Vos hoy tenés más docentes y salas que las que necesitarías tener de acuerdo a la población. Entonces ahí hay que pensar otras formas. ¿Van a echar para docentes? Eso. No, bueno, justamente para no echar docentes, lo que se está planteando es otras formas organizativas que puedan trabajarse con parejas pedagógicas, que puedan implementarse salas maternales donde hay condiciones, porque esa es una realidad también. Uno no puede abrir una sala maternal en un jardín que no tiene la estructura y que no implica solamente un par de cunas o cambiadores para tener de 0,45 en adelante hasta los 2 años. Implica toda una estructura. Entonces es muy complejo el tema. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos alumnos, son 5 millones de alumnos. Sí. Yo veía una nota que ustedes replicaron también en Infobransen, muy importante, me parece que lo que publicaron, que es esta disminución en los próximos 4 años y medio, 5, de un 10%, o sea, en la provincia de Buenos Aires solamente implicarían, si sigue esta tendencia, que haya 500.000 chicos menos en las escuelas. Esto es un número que es brutal. Creo que decía de acá al 2030. Exactamente, sí. Sí, en esa perspectiva, si venimos con esta disminución, nosotros tenemos en los próximos 4 o 5 años una disminución del 10% de la matrícula actual de la provincia, que es casi 5 millones de alumnos, desde 0,45 hasta 99 años, porque en esos 5 millones tenés adultos, tenés superior, tenés Vamos a los números concretos y voy a la pregunta que tenga Guillermo para hacerte. Así vamos redondeando bien, como para darle una idea clara a la gente de lo que estamos hablando. Marcelo, inicialmente quería saber, con respecto a esa propuesta que se realizó el año pasado, sobre todo en establecimientos de nivel inicial privados, de poder ingresar alumnos de 2 años en las salitas de 3. ¿Esto para lo público también tiene vigencia? ¿En el orden local se ha hablado al respecto? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Sí, en realidad lo que se hizo fue relevamiento tanto en el nivel estatal como en la gestión privada, y a partir de ahí se presentaron propuestas. Esas propuestas están sujetas a análisis por esto que te digo, por esto que decía Guillermo. O sea, la incorporación de 2 es algo que ya se viene haciendo. Se llaman salas multiedad. Esto es algo que se viene haciendo justamente una de las cuestiones es por y además porque pedagógicamente se considera como posible. Esto está dentro de las posibilidades de la incorporación de sala de 2, que en algunos casos vos tenés al docente, porque quizás un docente que queda sin sala a cargo puede estar en dupla al tener incorporación de sala de 2. Sucede que no en todos los casos vos tenés las condiciones, porque bueno, las propuestas eran distintas. O sea, tenías propuestas de algo que se llama bimodal, que no quiere decir virtual, sino que, por ejemplo, un jardín que tiene una jornada a la mañana, a la tarde pueda tener una modalidad como de extensión, si se quiere, algo que se viene haciendo ya en los jardines rurales. Nosotros sacamos el año pasado una resolución en los jardines rurales que aquellas escuelas rurales que tenían jornada completa
los jardines rurales que estaban en el mismo edificio cercano también tuvieran jornada completa. Eso ya quedó cubierto en la provincia. Correcto. Y después otra consulta, algo que no es ajeno a lo que conocemos la estructura de las escuelas de campo, ¿no? Encontrar grados que se fusionan ante la falta de matrícula. ¿Esto también es posible que ocurra en las escuelas urbanas en un futuro inmediato? En un futuro inmediato no, pero es probable que en un futuro no tan lejano también pase, porque es una realidad. Vos tenés hoy en esta diversidad y esta enormidad que tiene el sistema educativo bonaerense, tenés en escuelas urbanas cursos altamente poblados, que siempre fue un problema, y tenés a su vez en escuelas periurbanas o escuelas más alejadas del centro, en algunos lugares, donde tenés una disminución muy grande de matrícula. Entonces ahí quizás se pueda llegar a ir hacia un esquema de eso a futuro. Por supuesto, cada una de estas cuestiones tendrán que ver con el análisis particular, contextualizado, situado, porque no podés pensar en una medida que aplica a todo. Bueno, de hecho, eso mismo es lo que está pasando con Jardín, lo que te decía anteriormente. Pero bueno, si hay una realidad es que en perspectiva nosotros tenemos una matriculación que disminuye año a año, que se viene profundizando en estos últimos años. Podemos analizar las causas de natalidad, bueno, desde distintos aspectos. Hay como algunas variables que son las que siempre se analizan, que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas, con cuestiones más que del deseo del sostén, ¿sí? A veces, la cuestión de la falta de perspectiva o de sostenibilidad. Ahora, discúlpame que te interrumpa, estimo que van a tener que reestructurar absolutamente todo, porque te puedo traer un segundo más a Bransen. Uh-huh. En la escuela técnica, por ejemplo, tengo experiencia, porque me pasó en estos días, que hubo chicos que ingresaron a la escuela primaria, a la escuela técnica en primer año, y tuvieron que hacerlo por sorteo por la cantidad de chicos que quedó afuera. Es decir, en ese caso hubo sobrepoblación de la cantidad de chicos respecto a los lugares que hay disponibles. Uh-huh. Sí, porque vos tenés, en el caso de técnica y de agraria pasa lo mismo, no tenés la misma reglamentación que para el resto de escuelas secundarias en cuanto a inscripción. Hay uno de los puntos que es lo que se llama radio, que es la cercanía. En el caso de técnica, como no tenés más de una o dos escuelas a lo sumo por distritos, o en algunos distritos vos no tenés el tema de cercanía. Entonces vos tenés que abrir la inscripción a chicos de otros distritos, de otras localidades, que son de otro distrito. Entonces ahí te pasa que tenés un sobrepedido de vacantes en las escuelas técnicas y por ahí en una escuela secundaria común tenés bajísima matrícula, claro. Porque no tenés chicos. Entonces ahí, porque si no tendrías que estar pensando en casi la misma cantidad de escuela técnica con escuela secundaria técnica o agraria con escuelas secundarias comunes, lo cual es imposible. Además, la secundaria técnica tiene 7 años, tiene un año más, por lo tanto el chico que ingresa también va a titular un año más tarde. Uh-huh. Hay un fenómeno también, que yo no puedo dejar de decirlo, que es que también las escuelas técnicas disminuyen a medida que aumentan. O sea, a medida que se va avanzando los años, disminuye la matrícula. Uh-huh. Porque por ahí muchos chicos no soportan esto de las jornadas de completo o 2 turnos o hasta 3 turnos, o prefieren tener un título secundario antes, a los 6 años, cosas que en técnica y en agraria no lo puedes tener. Uh-huh. Pero sí es un problema en general en toda la provincia de Buenos Aires, porque tenés un tercio con respecto a lo que son el resto de secundarias. O sea, tenés una secundaria y 20, una secundaria técnica en un distrito y 20 secundarias comunes. Entonces es imposible absorber, por supuesto, ese número. Más allá de esta situación, Marcelo, todavía siguen faltando espacios en la escuela técnica local.
Sí, en realidad siguen faltando espacios, se agregaron ahí, entiendo que son 4 aulas móviles provisoriamente. Quizás es algo que yo lo he dicho muchas veces, Bransen tiene que pensar en una técnica 2. Correcto, sí, sí. En otra nueva técnica, no estoy diciendo nada nuevo, lo he dicho desde hace muchos años, quizás haya que pensar en una nueva técnica. Marcelo, ¿y esto se proyectó a través de UGD? ¿Se elevó algo ante provincia? Sí, eso se ha hablado, nunca se terminó como de cerrar por el tema de la localización, porque si debiera ser en Bransen, si debe ser en Jeppe. En algún momento estaba muy relacionado también con lo que era la histórica fábrica de Heppener, hoy disminuida en lo que es en producción con CLAP, por lo tanto, digamos que no sería a hoy la mejor opción, pero eso sí es algo que se ha trabajado y es más, ha tenido desde las distintas gestiones municipales apoyo esto, digo, a que se piense en eso, como también por ahí en una agraria. Bransen no tiene agraria. Bransen tiene un CPT, pero no es una escuela agraria. Bueno, hay que ver ahí las condiciones, porque tenés también cercano una escuela agraria que es Ranchos, que tiene inclusive residencia, los chicos viven ahí, se quedan de lunes a viernes. O sea, tenés en San Vicente, que también es cercano, 2 escuelas agrarias, tenés en Abasto, o sea, tenés en lo que es lo cercano, pero en el caso de técnica, fíjate que vos tenés en Bransen, lo más cercano, Ranchos, no tenés escuela técnica. En La Plata las escuelas técnicas más cercanas son casi en el centro o en Tolosa, o sea, no tenés en los alrededores Sí, de La sí, Plata. el radio naturalmente es muy amplio lo que puede abarcar la escuela técnica de Bransen, ¿no? A pesar de que en San Vicente, te doy este caso, en San Vicente se abrió una nueva técnica. San Vicente hoy tiene 3 escuelas técnicas, pero aún con 3 escuelas técnicas no llegan a absorber toda la demanda. Sí, históricamente gente de Doncelar sobre todo y la zona rural de San Vicente se acercaba acá, ¿no? Y sí, porque inclusive vos ahí tenés dentro de las prioridades familiar, o sea, tenés hermanos o hijos de docentes o sea, de trabajadores de la educación que tienen prioridad para la matrícula. Entonces, como están con esos puntos de prioridad, llegás al punto del sorteo donde quedaron chicos afuera, que bueno. Es un problema indudablemente, Marcelo. Tengo que ir cerrando la nota, lamentablemente, por los minutos, pero quiero saber si Guillermo tiene otra pregunta. No, recordar que la única escuela que está en construcción es la de República Los Pinos en este momento. El resto no tiene ni ampliación ni construcción. Ampliaciones no, pero tienen sí refacciones, se está haciendo un plan integral de refacción. Sí, refacción sí, pero digo, construcción o ampliación en cantidad de aulas, la de República Los Pinos. Yo, Guillermo, ahí tengo que ser muy certero con la información. Inclusive hasta la Escuela del Barrio República, que yo además esto lo he planteado en oportunidades, que en su momento se pensó como una primaria. Hoy esa primaria, en la proyección que tenemos de matrícula, no es necesaria. Ahí, en ese espacio, debería irse la escuela secundaria 10, que no tiene edificio propio, y nuevas aulas en escuelas primarias o en jardines a hoy, con esta situación que tenemos, no serían tan necesarias. Sí hay demandas históricas, como es el jardín en La Parada, que eso ahora hubo una sesión que votó el Consejo Deliberante de terreno, con lo cual ahí digo que hay que volver sobre ese proyecto original de construcción. Eso es una demanda, pero después tenés el resto de las escuelas con aulas a hoy con menor matrícula que lo que fue históricamente. Esos datos los podés buscar, inclusive muchos de esos datos están públicos. Se hizo un trabajo importante, lo quiero decir esto porque por ahí uno puede buscar la información, que es en el ABC, en la Dirección de Planeamiento, y ahí están los datos por cada uno de los distritos de matrícula y de cómo ha sido la evolución, así que bueno, por ahí. Cerrame el tema Bransen. Normal, preocupante, con aliciente a un futuro inmediato. Yo diría alerta, sí.
alerta, porque si vos ves en 2 años números globales, porque todavía no tenemos lo que es cierre 2025, tenés aproximadamente 50 estudiantes menos. 50 estudiantes menos, estamos pensando en 2 o 3 secciones en general, digo. Sí. Después hay que ir en particular en cada uno y poner el foco en inicial, porque de ahí arrastra el resto. O sea, si vos tenés menos jardín, vas a tener menos primaria, menos secundaria, menos estudiantes superior. Sí, o sea, ya las colas de la escuela número 10 y las colas de la escuela número 1 y esas colas que se veían no se ven más. No existen. El jardín 901, también un jardín que históricamente todos recordaremos que la gente estaba con carpas 2 o 3 días haciendo cola para tener la matrícula. Hoy tenés la vacante porque hay una disminución muy importante de inscripción. Y no pasa porque hay nuevas ofertas, porque en privado se mantiene más o menos igual. Pero sí es real que hay, a pesar de haber mucho más población en Bransen, no tenés chicos en edad escolar obligatoria. Marcelo, 1.000.000 de gracias, te agradezco mucho la charla, nos vamos a volver a encontrar en algún momento porque seguramente este va a ser un tema que va a tener vigencia durante un tiempo bastante extenso. Vamos camino a un país de viejos, así que trata de mantenerte lo mejor que puedas. Bueno, Julio, te agradezco mucho el espacio, un gusto también hablar con Guillermo y a Juan un saludo y a toda la audiencia. Bien, señores. Ahí estuvo Marcelo Zarlenga, consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires desde hace 19 años.